Hola compañeros, mi nombre es Jessica Ortega Espinosa y les voy a hablar de infarto agudo del miocardio. Bueno, el infarto agudo del miocardio es una necrosis de las células del miocardio como consecuencia de una isquemia, y esta es debida a la disminución del flujo en el corazón. Y bueno, hablando de una patología que da en el corazón, antes del infarto agudo del miocardio se presenta el síndrome coronario agudo, y son los síndromes, es el síndrome que engloban todos los aspectos que producen la isquemia miocárdica, y por lo tanto infarto agudo del miocardio debido a una disminución abrupta del flujo sanguíneo. Y el infarto agudo del miocardio está acompañado con un síndrome que se llama angina de pecho, y está caracterizado por episodios de dolor y sensación de opresión precordial, y está desencadenado por el esfuerzo, y se alivia con el reposo o con la administración de nitroglicerina sublingual. La angina de pecho está dividido en dos, en angina estable y en angina inestable. La angina estable se caracteriza porque el dolor es una sensación opresiva y puede aparecer solamente en esfuerzos de moderados a extremos. Y en la angina inestable se caracteriza porque es opresiva, y esta ocurre en el primer mes posinfarto también. Y bueno, la angina de pecho inestable tiene tres características principales, que es que surge en el reposo con el ejercicio mínimo y suele durar más de 10 minutos, que es intensa, es de un inicio reciente, que tiene alrededor de 4 a 6 semanas y que su frecuencia es constante. Bueno, la fisiopatología, el infarto agudo del miocardio se divide en dos, con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. En el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST puede ser por una ruptura o erosión de una placa, pero que ésta no genere que no tape por completo la arteria. O puede ser por una obstrucción dinámica, ya sea porque hay una aterosclerosis y esta es demasiado grande, por lo tanto produce que el flujo no pase bien, o también por por otras patologías, ya sea por una anemia que vaya acompañado con una taquicardia. Si la persona tiene anemia y necesita grandes aportes de oxígeno y tiene taquicardia, puede ser que se presente un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST, y también la presencia de un espasmo coronario que puede ser debido a consumo de drogas. Y la fisiopatología del infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, ya se caracteriza porque hay una oclusión completa de la arteria y por lo tanto ya no fluye sangre. Entonces, lo que pasa es que se rompe la placa ateromatosa del vaso, y lo que produce es una inflamación. Llegan los trombos y empiezan a llegan, aparte de células inflamatorias, también llegan los trombos que tratan de parar la lesión, y también se genera la producción de tromboxano A, que es un vasoconstrictor, y por lo tanto atrae a más células, y se genera coagulación, y por lo tanto el fibrinógeno se convierte en fibrina. Y hablando de con elevación del segmento, la etiología puede ser por lo que produce como tal el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST es la hipercoagulabilidad, las enfermedades vasculares del tejido conjuntivo, el abuso de cocaína y masas extracardíacas.
Cuando se está generando un infarto agudo del miocardio, lo que se presentan son elevación de enzimas cardíacas. Son tres principales, pero la mioglobina no es muy específica, es muy poco específica, pero lo que se caracteriza es que esta se puede presentar en las primeras horas. Y también se detectan troponinas cardíacas y fracción MB de la creatinincinasa. Bueno, en el caso de las troponinas cardíacas, puede presentarse también en pequeñas cantidades en algunas patologías como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, miocarditis, arritmias, embolia pulmonar y procedimientos coronarios percutáneos. Y bueno, como había mencionado, se clasifica sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST. Normalmente las que tienen elevación del segmento ST se presenta onda Q patológica. Y bueno, aquí como los biomarcadores tienden a aparecerse no teniendo un infarto, entonces estas se deben de cuantificar cada 3-4 horas porque en el caso de un infarto, estas van elevándose progresivamente. En cambio, si la persona está teniendo una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática, lo que pasa es que los niveles siempre se mantienen en el mismo nivel. Y bueno, las manifestaciones clínicas lo más común es el dolor precordial y este dura más de 20 minutos y este suele ser en la localización epigástrica o interescapular y puede aparecer en reposo, en ejercicio y no se modifica con los movimientos musculares ni respiratorios ni con la postura. Eso es importante porque puede ser el diagnóstico diferencial con alguna enfermedad pulmonar. Y bueno, también lo que se caracteriza es que el dolor se va a zonas como el cuello, mandíbula, hombro, brazo, en la muñeca o en la espalda. Y este dolor se caracteriza porque es sofocante, aprieta, ahoga, arde y quema. La clasificación universal del infarto agudo al miocardio divide en 5 y lo divide conforme a su patología. El que es tipo 1 está relacionado con un evento coronario debido a una erosión de la placa o la ruptura o la fisura o disección. Y el infarto agudo secundario debido a una isquemia o demanda de oxígeno debido a un espasmo coronario, a una embolia coronaria, a una anemia, arritmias, hipertensión. El tipo 3 es muerte súbita esperada debido a una evidencia de un trombo en angiografía o en autopsia, y el tipo 4 se divide en A y en B. Y el A está relacionado con intervencionismo coronario percutáneo y el B está relacionado con endoprótesis vascular y el 5 está asociado a una cirugía con intervención autocoronaria. Bueno, el tratamiento del infarto agudo del miocardio se caracteriza porque primeramente es identificar bien la patología, hacer una historia clínica buena y tener un diagnóstico temprano y traslado a urgencias. Los objetivos son identificar y descartar el infarto agudo al miocardio, buscar datos en el electrocardiograma que evidencien que hay una patología y también hacer pruebas de esfuerzo. La estrategia diagnóstica se basa en la vigilancia, monitorización y hacer electrocardiogramas seriados y también la medición de los indicadores cardíacos cada 4 a 6 horas para identificar que no sea progresivo y no sea debido a otra patología. Las medidas de soporte, las más comunes que se utilizan son MONA,
morfina, oxígeno, nitritos y ácido acetilsalicílico, pero también se pueden incluir fibrinolíticos o también beta bloqueadores. Y bueno, hay un algoritmo de estadificación para pacientes con sospecha de enfermedad coronaria. Normalmente empiezan con un dolor torácico que puede ser una angina estable, puede evolucionar a angina no estable, después a un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento, sin elevación del segmento ST, y después con uno con no elevación del segmento ST. Y esta estratificación está dividido en 4 aspectos. Primero, el hallazgo clínico, cómo es el dolor y y cómo se caracteriza y si hay patologías concomitantes. Por ejemplo, en la angina inestable, y para utilizar este tratamiento se necesita primero identificar si el dolor es en reposo, si hubo un infarto antes, si la persona tiene un infarto, tiene diabetes mellitus, o si al paciente ya se le dio una dosis de aspirina. Y también se identifica el electrocardiograma si es negativo, si no hay elevación del segmento ST, se pueden identificar otros tipos de anomalías en el electrocardiograma, y en el infarto agudo en el segmento ST ya se caracteriza por una oclusión total de las arterias coronarias. Y también hay una división entre si es negativo o si es positivo. Y también dependiendo de estos puntos, se identifica cuál es el riesgo y cuál es el tratamiento que se da. Y bueno, para las medidas de dolor se utiliza principalmente morfina. Y esta es utilizada con intravenosa, y se utiliza 2 o 4 miligramos, pero en el caso de que 2 o 4 miligramos cada 5 a 15 minutos. Y se tiene que tener cuidado en los signos vitales, ya que la morfina es un hipotensor. Y también es importante que puede tener un efecto vagotónico, que es bradicardia, hipotensión. Y en el caso de que esté muy bradicárdico o muy hipotenso, se recomienda utilizar atropina. Medidas de perfusión, también se utiliza el oxígeno. El oxígeno se ha demostrado que únicamente se debe utilizar en pacientes que tengan una necesidad de él. Si el paciente no necesita el oxígeno, no se debe de administrar, y se debe de administrar 2 o 4 litros por minuto en las primeras 6 a 12 horas. Y bueno, las combinaciones farmacológicas para el infarto agudo del miocardio. Primero hay que tener en cuenta que se necesitan unos medicamentos que se utilizan para las medidas antiisquémicas. Las medidas antiisquémicas es pues isquemias que está disminuyendo el oxígeno, bueno, la perfusión. Entonces lo que necesitan es que pase el oxígeno al corazón. Y lo que se necesitan son nitritos, que estos dilatan y por lo tanto, si dilatan las arterias y disminuyen la frecuencia cardíaca, y los beta bloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. También se pueden utilizar como tratamientos adicionales para la placa ateroesclerótica, y también se utilizan antiagregantes plaquetarios para evitar la inflamación, que es ácido acetilsalicílico, y también el clopidogrel y trasugrel. Y también hay opción de utilizar fármacos antitrombina como antitrombina como la heparina, y también hay medicamentos que se utilizan para la agregación plaquetaria, y
para la glucoproteína 2A, no, 1A, 2B, 3A. Esta proteína ayuda a que las plaquetas se unan entre sí para generar un trombo. Entonces se evita esto para evitar que se siga formando para que siga dejando de ver trombos en la placa ateromatosa rota. Y también se puede utilizar cirugía para la revascularización. Bueno, las medidas antiisquémicas tienen como objetivo incluir la administración de nitratos y beta-bloqueadores para aliviar pues la poca oxigenación. Y los nitratos tienen la capacidad de dilatar las arterias coronarias. Y estas pueden funcionar incluso en estenosis, que favorece el descenso del trabajo miocárdico. Y por lo tanto, una demanda miocárdica de oxígeno, que es su principal objetivo. Estos lo que hacen es disminuir, aumentar el flujo, aumentando la dilatación, pero si hay una excesiva dilatación puede producirse lo que se llama taquicardia refleja. Y lo que hace el corazón es que solito empieza a aumentar la contracción y se empieza a vasoconstruir y por eso hay que evitar administrar grandes cantidades de nitratos. La administración principal es sublingual y ya después de aplicar 3 dosis y si no se nota alguna diferencia, se utiliza nitroglicerina intravenosa de 5 a 10 miliunidades por minuto. Y esta está contraindicada en personas que toman Viagra y no utilizar en personas que están hipotensos ni en personas que están con frecuencia cardíaca baja. Y los beta-bloqueadores, como ya sabemos, tienen efectos de cronotropismo y onotropismo negativos. Entonces, son utilizados para las medidas antiisquémicas y no se debe de utilizar en personas también que tengan una frecuencia cardíaca baja y que estén hipotensos. Y el medicamento de elección es el metoprolol y se utiliza cada 2 a 5 minutos por 3 horas. Y los antiagregantes plaquetarios, esos están en la aspirina, el ácido acetilsalicílico, y se utiliza en dosis de 325 miligramos por día hasta 2 gramos, de forma rápida, o 2 gramos al día, o 4 gramos al día. Y también se puede usar el clopridogel, y tiene una dosis de impregnación de 300 a 400 miligramos, seguidas de 75 miligramos, y es recomendado antes de una intervención percutánea. También se utilizan los medicamentos antitrombina que actúan en la glucoproteína 2B3A y esos son los antiintegrinas. Los antitrombinas son anticoagulantes, como es la heparina, la enoxaparina y fondapariux. Y estos sí son los trombolíticos antiintegrina. Y estos sí son los que actúan en la glucoproteína 2B3A. Y esos son los axizumab y tirofiban. Y también hay tratamientos complementarios, como es que el paciente tiene que tener ayuno absoluto, ya que tienen riesgo a tener vómito y broncoaspiración. Y también es un reposo absoluto, y como se le está dando morfina, pues se le tiene que puede ocasionar estreñimiento y pues eso genera presión y por lo tanto puede alterar
los latidos del corazón y por eso se les debe de dar una dieta vegetal y el uso de xenócidos. También se puede utilizar sedación porque tienen una actividad forzada, entonces normalmente se le da diazepam o onaxepam de 15 a 30 miligramos o el lorazepam de 0.5 a 2 miligramos 3 o 4 veces al día. Y el tratamiento de reperfusión. El tratamiento de reperfusión se da en personas que están teniendo un infarto inminente, un infarto con elevación del segmento ST, y ahí se manejan las definiciones como hora de oro, que son los primeros 60 minutos de que el paciente empieza a sentir los síntomas. Y después se presenta la penumbra isquémica, que son después de los 60 minutos, 120 minutos, y es el tiempo que disminuyen las demandas de oxígeno y por lo tanto es como la evolución del estado isquémico del miocardio. Y para esto se utilizan fibrinolíticos o una intervención percutánea primaria. Estos son los manejos que se dan en la prehospitalaria y se deben de usar fibrinolíticos para personas que presentan la sensación inminente de muerte, el dolor precordial y pues se manejan conforme. Se tiene que tratar primero a los 5 minutos de que el paciente presenta su primer síntoma, él se tiene que dar cuenta, llamar a urgencias y urgencias debe de llegar en 8 minutos en teoría. Y después se da un lapso de 1 hora para que el paciente pueda tomar algún fibrinolítico y después de esa hora hay 120 minutos para que el paciente tenga todas las medidas y soportes para sobrevivir y para que el evento isquémico no se vuelva en una muerte del tejido miocárdico. Se utiliza la intervención percutánea primaria y esta es la angioplastía y colocación de endoprótesis. Este método tiene la ventaja de que se utiliza en personas que encuentran contraindicaciones a fibrinolíticos. Y cuando se utilizan fibrinolíticos suele prevenirse la intervención percutánea, pero esto se utiliza también en la llegada al hospital, pero si el paciente tiene contraindicaciones a fibrinolíticos se aplica no se ponen fibrinolíticos y se aplica luego de la identificación de un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Bueno, en el caso de la terapia de fibrinólisis se utilizan fibrinolíticos en un plazo en teoría se tienen que utilizar en 30 minutos de aparición del cuadro clínico. Y su principal objetivo es restaurar la arteria coronaria, el libre tránsito de la arteria coronaria, y tiene contraindicaciones. Las contraindicaciones son específicas a hemorragias, pero principalmente hemorragia cerebral, como es la hemorragia vascular cerebral, accidentes no hemorrágicos o crisis cerebral en los últimos 12 meses. Y también si la persona tiene hipertensión importancia o una disección aórtica o hemorragia interna activa, todo lo que tiene que ver con una hemorragia. Y los fibrinolíticos que se utilizan es la streptocinasa, la telecteplasa y la reteplasa. Y estos estimulan la conversión de plasminógeno en plasmina. Y esta ejerce una acción lítica en los trombos de fibrina. Y la reteplasa se utiliza en un bolo de 15 miligramos seguido de 50 miligramos por administración vía intravenosa en los primeros 30 minutos y a continuación 35 miligramos en los 60 minutos. Y la telecteplasa tiene solamente una aplicación intravenosa y se aplican
de 0.53 miligramos por kilogramos y se aplican en un lapso de 10 segundos.